Evangelio de hoy. Lunes 29 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 13 al 21. En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dije a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose: ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pronuncia esta parábola no para atacar la prosperidad material, sino para revelar el engaño profundo que se produce cuando el corazón deposita su seguridad en lo que posee. Porque la ilusión más peligrosa no es la pobreza ni la riqueza, sino creer que el alma tiene garantía de futuro por la fuerza de los bienes acumulados. Olvidando que la vida no depende del granero sino del Dios que da y quita el aliento. La escena comienza con una disputa por herencia y no con un acto de oración. Lo cual ya indica que el corazón humano puede acercarse a Cristo no para buscar su reino, sino para resolver asuntos terrenales. Y Jesús no entra en esa pugna legal porque su misión no es repartir bienes sino purificar intenciones, enseñando que la raíz del conflicto por posesiones es más contagiosa que la miseria y más destructiva que la necesidad. El hombre rico no cayó por lo que cosechó sino por lo que pensó. Porque su mente inmediatamente se inclinó hacia sí mismo. No hacia Dios ni hacia el prójimo. Probando que la riqueza no revela quién eres, sino lo que ya llevabas oculto en el alma antes de tenerla. Su primera reacción ante la abundancia fue demoler sus graneros para ampliarlos aún más. Porque el corazón que ama la seguridad material siempre pedirá más espacio. Y jamás llegará a decir basta ni conocerá plenitud. Pues el ansia de acumular es un pozo sin fondo donde la paz nunca habita. El error más grave del rico fue creer que su futuro le pertenecía. Pues dijo: tengo bienes para muchos años. Como quien tiene dominio sobre el reloj del cielo. Sin comprender que cada noche la vida es prestada y no propiedad humana. Y que cada amanecer es una concesión divina. Que nadie puede comprar con granos ni con oro. Cuando Dios interviene lo llama necio. No porque hubiera sembrado ni porque hubiera trabajado, sino porque había hecho planes temporales ignorando una realidad eterna. Y la verdadera necedad espiritual consiste en vivir como si el juicio no existiera y como si el alma tuviera extensión indefinida. La sentencia esta misma noche reclamarán tu alma. Desarma toda pretensión humana de control. Porque muestra que la vida es una sesión reversible. Que cada latido puede ser el último sin previo aviso.
Y que la eternidad no espera la aprobación del hombre para irrumpir en su destino. La parábola revela que la muerte no consulta agendas. No respeta proyectos materiales. No negocia tiempo extra ante un almacén lleno. Porque la eternidad no se condiciona por lo que el hombre posea, sino por el estado de su alma ante Dios. El corazón del hombre rico está centrado en el disfrute futuro de su acumulación. Pues dice descansa, come, bebe y banquetea. Mostrando que la finalidad de sus bienes no era servir, ni ayudar, ni glorificar a Dios, sino alimentar un estilo de vida que sustituye la eternidad por el placer presente. Lo cual convierte la riqueza en un narcótico espiritual que adormece el alma. La parábola denuncia que cuando el hombre deja de pensar en Dios, inevitablemente comienza a pensar solo en sí mismo. Y cuando piensa solo en sí mismo, su universo entero se vuelve tan pequeño como su ego, quedando encerrado en un círculo donde la seguridad, el placer y el futuro giran únicamente alrededor de su yo enfermo. Jesús quiere curar esa ceguera interior. Porque hay pobreza más grave que la falta de pan. Y es la pobreza de un alma que vive sin conciencia de eternidad, creyendo que los años que vienen son prolongaciones garantizadas de los bienes que ya posee. La parábola es un espejo para quienes buscan garantía emocional en lo acumulado. Porque la ansiedad por el mañana es el síntoma de un corazón que se aferra a depósitos perecederos. Mientras que la paz auténtica nace solo cuando el alma se apoya en la voluntad de Dios y no en reservas terrenales. La voz de Dios cortando los planes del rico revela que el mayor error del hombre no es planificar, sino planificar sin consultar al cielo. Como si la vida fuera propiedad privada y no administración prestada. Pues solo quien considera la eternidad puede ordenar sabiamente su presente. El juicio contra el rico no es inmediato por su riqueza sino por su orientación. Porque la riqueza mal dirigida endurece el alma y la desapega de Dios. Mientras que la riqueza ofrecida al servicio se convierte en puente hacia la vida eterna. Demostrando que lo decisivo no es tener o no tener sino para quien se vive. Cuando Jesús advierte guardaos de toda avaricia. No advierte contra una enfermedad económica sino espiritual. Porque la avaricia deforma la percepción del valor real de las cosas, haciendo que el polvo del mundo se convierta en prioridad y que la gloria eterna pase al olvido. La vida de ese rico terminó justo cuando creía que iba a empezar a disfrutarla. Lo que enseña que Dios a veces permite riqueza y luego corta la existencia para revelar públicamente la necedad interna. Dejando claro que aunque lo material pueda llenar depósitos no llena jamás una tumba ni salva un alma. La frase y lo que preparaste, ¿de quién será? Desnuda la ironía más amarga de la avaricia. Porque todo aquello que uno acumula con sudor, calculando seguridad y dominio, termina irónicamente disfrutado por otros que no lo trabajaron. Demostrando que el hombre se cansa para llenar graneros que no heredará su propia eternidad. La parábola señala que el granero más peligroso no es el que está en el campo sino el que está en el alma. Porque cuando el corazón se convierte en depósito de vanidad, de confianza propia y de ansias de seguridad terrenal, entonces el hombre ya no guarda bienes sino que los bienes lo guardan prisionero por dentro. El rico dijo almacenaré para mí. Y esa pequeña palabra para mí expone la raíz de su desastre espiritual. Porque cuando la vida gira en torno a uno mismo Dios queda desplazado del centro. Y cuando Dios es desplazado el alma ya está en peligro aunque los graneros estén llenos. La autosuficiencia financiera genera ceguera espiritual. Porque quien cree que puede comprar tranquilidad deja de pedirla a Dios. Y quien deja de pedir a Dios deja de reconocer su dependencia.
Y cuando la dependencia se extingue, la fe queda asfixiada lentamente sin que el hombre lo note. Jesús nunca llamó insensato a un pobre por no tener. Pero sí llamó insensato a un rico por creer que su riqueza podía sustituir la fe. Porque la falta de bienes no mata el alma. Pero el apego a ellos sí puede matarla sin ruido y sin dolor aparente. La noche en que Dios reclama el alma del hombre prueba que el alma no pertenece al dueño del cuerpo, sino al Creador que la sopló. Y que el hombre es administrador temporal y no propietario eterno. Razón por la cual será juzgado no por lo que tuvo sino por lo que hizo con lo que tuvo. El rico de la parábola no aparece rodeado de familia, ni de amigos, ni de agradecidos, sino solo, hablando consigo mismo. Porque quien vive acumulando para sí muere aislado aunque haya vivido rodeado de bienes. La avaricia fabrica una falsa eternidad. Porque promete años y descanso basado en reservas terrenales, haciendo que el alma se duerma sobre una almohada hecha de granos, sin darse cuenta de que esa almohada será retirada cuando Dios llame a juicio. Jesús no muestra al rico como alguien perverso o violento, sino como alguien planificando su futuro sin Dios. Enseñando así que la condena no siempre nace del crimen visible, sino a veces del orden silencioso del corazón que excluye a Dios de sus decisiones. La advertencia va dirigida a quienes viven bajo la lógica del cuando tenga, cuando posea más, cuando esté asegurado. Porque esas frases postergan la conversión del alma, haciéndola depender de condiciones externas que pueden nunca llegar. El Señor, al responder a aquel que le pidió que interviniera en su herencia, no se detuvo en el conflicto menor de la partición, sino que expuso inmediatamente el fondo espiritual que corroe el corazón humano. A saber, la codicia que se disfraza bajo demandas aparentemente legítimas, y que hace creer al hombre que la justicia consiste únicamente en obtener lo suyo, cuando en realidad la raíz misma de muchos pleitos materiales nace de un corazón cerrado a la eternidad, que ya no mira a Dios sino al incremento de lo que acumula. Jesús al decir, guardaos de toda avaricia, no denuncia solamente el deseo exorbitante de riquezas extraordinarias, sino también la sutil y doméstica inclinación del alma a convertir los bienes materiales en soporte de seguridad existencial, descolgando al hombre de la roca que es Dios, para colgarlo de depósitos finitos, vulnerables, expropiables, y finalmente inútiles frente a la hora ineludible de la muerte. El Maestro, sabiendo que el alma se deja instruir con mayor penetración por figuras que por silogismos, establece la parábola del rico insensato, no para ridiculizar la previsión agrícola, ni para condenar el trabajo diligente, sino para desnudar la ilusión espiritual de creer que la vida se prolonga mediante reservas terrenales, o que la alegría profunda del alma se consigue multiplicando graneros, cuando el alma nace para una plenitud no almacenable en silos. El rico de la parábola contempla sus rendimientos, calcula espacios, imagina demoliciones y ampliaciones, y proyecta decirse a sí mismo un discurso de autoconsagración placentera, en el que su alma queda reducida a una especie de animal satisfecho, alimentado por reservas, entretenido por seguridades, y adormecido por una paz falsa que no proviene de Dios sino de excedentes contables. Lo estremecedor del relato no es sólo la irrupción inesperada de la muerte, sino la palabra divina que llama, necio, a quien humanamente sería tenido por exitoso.
Pues el Evangelio subvierte el canon de evaluación del hombre. Recordando que prosperar delante de los hombres y empobrecerse delante de Dios es la verdadera ruina. Y que a los ojos del cielo la insensatez suprema es construir sin contar con el Creador del tiempo y del alma. Dios pregunta: ¿lo que preparaste, para quién será? Y con esa pregunta demuele en un golpe todo el edificio psicológico de la apropiación. Porque el hombre que acumula para sí mismo vive bajo la presunción tácita de que el bien material es prolongación garantizada de su mano, cuando en verdad es rehén del instante y mayordomo efímero de lo que maneja, no dueño absoluto. El Evangelio describe a este hombre como quien atesora para sí, contraponiéndolo a quien es rico para Dios. De modo que la cuestión no es la tenencia sino la dirección teológica del tesoro. Es decir, si el flujo último de la posesión mira al yo o mira a Dios. Si la renta final del esfuerzo retorna al ego o sale en liturgia de caridad, convirtiéndose en oro transfigurado delante del cielo. Ser rico para Dios no significa donar lo que sobra ni aligerar la conciencia con limosnas ocasionales, sino reordenar la economía interior según el reino. De manera que la contabilidad de la vida ya no esté indexada al volumen patrimonial sino a la obediencia amorosa, a la prontitud de desprendimiento y a la capacidad de perder por Cristo lo que el mundo idolatra como ganancia. La parábola humilla también la pretensión moderna de asegurar el futuro, por la vía del blindaje patrimonial. Pues el Evangelio enseña que el único futuro asegurado es el que se deposita en Dios. Y que cuanto más blindamos la vida con candados terrestres, más nos volvemos vulnerables a la hora en que Dios pide la vida, rompiendo en un segundo el mito de la autocustodia eterna. El Maestro no propone como terapia espiritual una pobreza romántica ni una irresponsabilidad económica, sino una conversión de eje. Es decir, que el centro de gravedad del corazón se traslade de la reserva a la providencia, de la autoconservación al abandono filial, y de la confianza en los depósitos a la confianza en el Padre que conoce lo que necesitamos antes de pedirlo. El pecado que aquí Jesús denuncia no es primariamente financiero sino teológico. Porque convertir los graneros en evidencia última de seguridad es desplazar a Dios de su trono en el ámbito práctico. De modo que la idolatría no ocurre cuando uno niega a Dios con los labios, sino cuando desplaza a Dios como fundamento real del vivir, coronando en su lugar a la contabilidad como árbitro de paz. La necedad del rico no consistió en sembrar ni en cosechar, sino en interpretar teológicamente la cosecha como licencia para desentenderse del cielo, creyendo que la abundancia adquirida le daba derecho a jubilar la vigilancia del alma y a entregarse a un descanso epicúreo, que ignora que el hombre solo descansa de verdad cuando descansa en Dios. La voz de Dios irrumpe sin aviso, porque la muerte no negocia citas con agendas humanas. Y la sentencia: esta noche te reclamarán el alma, desmantela todo proyecto que no incluya la eternidad, mostrando que la vida no es propiedad sino préstamo, y que llegará la hora en que el dueño pedirá la devolución del alma, con interés de verdad acumulado en obras y no en trigo. El uso de la noche en la sentencia divina no es accidental, porque la noche es símbolo de lo inesperado, de la interrupción silenciosa, del desmonte de ilusiones, y del momento en que ya no se negocia ni se reprograma el arrepentimiento, sino que se sella lo vivido, y se publica ante el cielo la verdad de lo que amamos más que a Dios. El Evangelio nos hiere para sanarnos. Nos arranca falsos colchones para forzarnos a reposar en la roca.
Nos humilla para levantarnos. Nos desnuda para revestirnos de un orden nuevo, en el que la aritmética del alma no se calcula por lo que se retiene sino por lo que se entrega. Y donde la medida del tesoro es el amor inflamado y no la reserva inflada. Si el hombre entendiera con lucidez que la muerte puede pedir el alma esta noche, la escala de valores se reordenaría sin demora. Lo urgente cambiaría de rostro. Desaparecería la idolatría del después. Y muchas manos abrirían los graneros que ahora custodian con llave, convirtiendo trigo en misericordia y reservas en redención operante. El alma que ha sido mordida por este evangelio ya no mira la abundancia con fascinación sino con temblor, comprendiendo que cuanto más recibe más debe rendir cuentas. Y que el acrecentamiento no es licencia de disfrute sino aumento de responsabilidad delante del cielo. De modo que bendición no es lo que se posee sino lo que se consagra. La sentencia, así es el que atesora para sí, funciona como espejo preventivo. Para que cada uno examine el ángulo desde donde estructura su vida económica, discerniendo si la curva final de lo que persigue regresa al yo o migra al reino. Y si su esperanza está colgada de números o de promesas, de balances o de la providencia viva del Padre. Este oráculo de Jesús no es una pieza moralista sino un ajuste de foco escatológico, que hace caer el telón de esta vida sobre cualquier seguridad no fundada en Dios, mostrando que la única riqueza que no caduca es la que se convierte en obediencia y en caridad real. Pues lo que se entrega por Dios atraviesa la muerte, mientras lo que se guarda para sí muere con el guardián. La parábola del rico insensato nos confronta con la realidad de que todo plan humano que excluye a Dios está destinado a derrumbarse. Porque el hombre puede construir, calcular, multiplicar y custodiar, pero no puede detener el momento en que la eternidad interviene. Y la vida se mide no por graneros llenos sino por el corazón que ha sabido vivir para Dios. La necedad del rico se refleja en su egoísmo. Pues aunque poseía abundancia no contemplaba a los necesitados. No pensaba en compartir ni en redistribuir. Y su visión estaba limitada a sí mismo. Como si el mundo girara solo para validar sus reservas. Jesús enseña que la verdadera seguridad no está en el control del mañana, sino en la dependencia consciente de Dios. Porque quien confía en Dios puede tener escasez y aún así vivir en abundancia. Mientras que quien confía en su riqueza puede poseer mucho y estar vacío. La riqueza mal administrada se convierte en cárcel. Y la abundancia en obstáculo para la salvación. Porque el corazón se ancla en lo temporal. Y pierde sensibilidad hacia lo eterno. Mientras que el que da y se desprende gana libertad. Y recibe tesoro que la muerte no puede tocar. El Evangelio recuerda que acumular sin compartir es un acto de soberbia. Pues supone que la vida pertenece al hombre y no a Dios. Y que puede decidir unilateralmente el destino de sus bienes. Cuando en realidad todo es administración temporal. Y cada acto egoísta deja huella en el juicio divino. Jesús señala con claridad que el que es rico para sí mismo pierde la medida del valor verdadero. Y que la riqueza sin amor y sin servicio es como un cuerpo sin alma. Porque su función se agota en sí misma. Y no cumple el propósito para el que fue creada. La advertencia de la parábola no se limita a grandes capitales, sino que aplica a cada corazón que antepone su comodidad y sus proyectos personales al servicio de Dios. Pues incluso pequeñas riquezas pueden convertirse en obstáculos si el alma las adora. Jesús demuestra que la vida verdadera no se mide por lo que se posee, sino por lo que se da.
y por la orientación del corazón. Porque quien deposita su tesoro en Dios, ya no teme al vacío ni a la pérdida. Y sabe que su riqueza permanece eternamente. La parábola también funciona como un espejo para nuestra sociedad, donde el éxito se mide por acumulación y la felicidad por la cantidad de bienes, mostrando la urgencia de reorientar la escala de valores y poner a Dios en el centro de cada proyecto. La parábola enseña que el hombre que solo piensa en acumular para sí mismo pierde de vista la fragilidad de la vida y la certeza de que la existencia terrena es pasajera. Pues el tiempo no puede ser comprado ni los días prolongados con graneros llenos. Y solo quien invierte en Dios asegura su eternidad. La acumulación egoísta genera ilusión de control. Porque el rico se siente dueño de su destino. Y cree que los bienes aseguran tranquilidad. Pero la muerte demuestra que nada de lo material puede garantizar el mañana. Y que la verdadera seguridad se encuentra solo en Dios. Jesús muestra que la avaricia es una ceguera espiritual. Porque enfoca la mente en lo visible y lo tangible. Y deja ciego al hombre ante lo invisible. Ante la eternidad. Y ante la necesidad de hacer de su vida un instrumento de amor. La insensatez del rico radica en creer que puede vivir sin Dios. Y que los bienes materiales son un sustituto de la providencia. Mostrando que el corazón humano es fácilmente engañado por la abundancia. Y que solo la sabiduría divina puede abrir los ojos del alma. La muerte inesperada enseña que la vida es un préstamo. Y que todo lo que se posee debe ser administrado con conciencia. Porque la eternidad pedirá cuentas de cómo se vivió. Y del uso que se hizo de cada recurso. Por pequeño o grande que fuera. Jesús propone una riqueza alternativa. Que no se mide en granos ni en oro. Sino en amor, en obras buenas y en entrega a Dios. Porque solo aquello que se consagra al reino trasciende la muerte. Y se convierte en tesoro eterno. El que es rico para Dios vive en libertad. Porque no depende de sus posesiones para sentirse seguro. Y su corazón no está encadenado a la avaricia, sino abierto a la providencia y a la generosidad. La parábola invita a examinar el corazón, preguntándose si se trabaja para la acumulación personal o para la expansión del reino. Si los bienes son medios de servicio o instrumentos de egoísmo. Y si cada proyecto incluye a Dios como socio principal. La advertencia de Jesús no es un reproche sino una oportunidad. Para replantear prioridades. Para transformar la relación con los bienes. Y para reconocer que la verdadera inversión es espiritual. Y no meramente material. La parábola nos enseña que el corazón humano tiende a buscar seguridad en lo que ve. Y que la abundancia de bienes puede dar falsa sensación de control. Pero la verdad es que nada en el mundo material puede garantizar la vida ni proteger el alma. Porque el tiempo y la muerte no se someten a ninguna riqueza. Jesús advierte que la verdadera insensatez no está en tener sino en querer atesorar exclusivamente para sí. Pues la riqueza destinada solo al ego convierte al hombre en prisionero de sí mismo. Y lo aleja de la libertad que da confiar plenamente en Dios. La parábola del rico insensato revela también que el éxito económico no es signo de bendición divina, si no se acompaña de generosidad. Y que la riqueza puede convertirse en obstáculo espiritual. Cuando desplaza a Dios del centro de la vida. Jesús muestra que el mayor peligro de la abundancia es que puede adormecer la conciencia, haciendo creer al hombre que ya no necesita a Dios.
mientras que la dependencia de Dios es el único camino hacia la paz interior y la seguridad eterna. La vida del rico insensato nos recuerda que el tiempo es prestado y que el alma no pertenece al hombre sino al Creador. Por eso cada decisión acerca de bienes materiales debe ser evaluada en función de la eternidad y del servicio al prójimo. La parábola también invita a la humildad. Porque aunque el hombre acumule grandes tesoros, ante la muerte se encuentra vacío si no ha cultivado el corazón y si no ha compartido con generosidad. Jesús subraya que el error no está en el trabajo ni en la administración, sino en la orientación del corazón. Y que un corazón centrado solo en sí mismo es incapaz de reconocer la providencia y de vivir en paz. El rico insensato representa al hombre que confía en sus propias fuerzas y en sus planes, ignorando que la vida y la muerte están en manos de Dios, y que toda previsión terrenal es insuficiente frente al juicio divino. La parábola del rico insensato nos recuerda que la vida es un don y que la riqueza solo tiene sentido cuando se convierte en instrumento de amor. Porque los bienes destinados únicamente al ego se desvanecen con la muerte y dejan al alma vacía. Jesús enseña que la verdadera seguridad no se encuentra en los graneros llenos, sino en la confianza en Dios. Porque quien vive para Dios no teme perder lo material, y su alma permanece en paz aunque falten bienes. El Evangelio muestra que la insensatez consiste en vivir como si Dios no existiera. Pues todo hombre tendrá que rendir cuentas de su vida y de lo que hizo con los bienes recibidos. Por eso Jesús llama a la conversión del corazón. El rico de la parábola se muestra preocupado por sí mismo, y sus planes giran solo en torno a la acumulación. Pero Jesús enseña que la verdadera vida se mide por la generosidad y por la capacidad de servir a los demás. La muerte que llega de improviso recuerda que todo lo material es pasajero y que los esfuerzos humanos por asegurar la vida son insuficientes si no se sustentan en Dios. Jesús nos muestra que la riqueza puede ser bendición o ruina, dependiendo del corazón que la posee. Porque quien acumula sin compartir se encierra en una prisión invisible, mientras que quien da construye libertad y tesoro eterno. La parábola invita a vivir conscientes de la brevedad de la vida y de la certeza de la muerte. Porque quien reconoce que todo es préstamo, entiende la importancia de administrar los bienes con responsabilidad y amor. Jesús enseña que el egoísmo nos aleja de Dios y que la acumulación sin compartir empobrece el alma, mientras que el desprendimiento y la generosidad lo enriquecen y lo preparan para la eternidad. La lección final del Evangelio es que solo lo que se entrega a Dios permanece. Porque los bienes destinados únicamente a uno mismo son efímeros, mientras que la generosidad convierte lo temporal en eterno. Por eso Jesús llama a vivir con corazón abierto, a invertir en obras buenas y a buscar tesoros en el cielo, donde ni la muerte ni la corrupción pueden tocarlos, y donde la verdadera riqueza se mide por amor, entrega y obediencia a Dios. El rico insensato nos enseña que los bienes sin Dios son espejismos, que prometen felicidad pero entregan vacío, mientras que quien pone a Dios en el centro encuentra plenitud incluso con lo necesario. Jesús advierte que el apego a la riqueza es un riesgo espiritual, porque puede ocupar el lugar de Dios en el corazón y desviar la mirada de lo eterno, haciendo que la vida se vuelva insensata.
La parábola enseña que la verdadera inversión es espiritual. Y que cada acto de generosidad, cada obra de amor, cada sacrificio por los demás, se convierte en tesoro que permanece más allá de la muerte. Jesús nos recuerda que la muerte llega a todos. Y que el momento de rendir cuentas no se puede posponer. Por eso conviene examinar cada decisión, cada deseo y cada acumulación. Para que nuestro corazón no se encierre en necedad. La riqueza es neutra en sí misma, pero se convierte en juicio o bendición según el corazón que la posee. Porque el dinero puede esclavizar o liberar. Y el uso que hacemos de él define nuestra eternidad. Jesús enseña que el que acumula sin Dios es insensato. Y que quien invierte en el reino es sabio. Porque su riqueza no se pierde. Y su vida tiene sentido más allá de la muerte. La parábola nos confronta con la verdad de que todo lo que creemos controlar es temporal. Y que la verdadera seguridad solo se encuentra en la entrega a Dios. Y en la confianza absoluta en su providencia. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los bienes. Y a preguntarnos si los usamos como instrumentos de amor. O como cadenas que nos atan al ego. Porque la elección determina el destino del alma. La enseñanza final es clara. Todo lo que se guarda solo para sí se pierde. Todo lo que se entrega a Dios y a los demás permanece. Y la verdadera riqueza consiste en vivir con corazón generoso y obediente. Así, Jesús nos llama a reordenar la vida. A vivir con desprendimiento. A invertir en el reino. Y a buscar tesoros eternos. Porque la vida que se construye con Dios al centro es la única que no termina con la muerte. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.